Bienvenidos a este encuentro de liderazgo femenino, en el que vamos a hablar en qué momento estamos en el mundo de la empresa y de la sociedad. Desde Fundación Más Humano trabajamos desde hace ya muchos años impulsando iniciativas que nos permitan tener organizaciones más humanas y una sociedad más humana. Es decir, que sean organizaciones empresariales y del sector social y una sociedad en la que en la toma de decisiones se tenga en cuenta a las personas y cómo estas iniciativas van a impactar en su desarrollo integral. Desde Fundación Más Humano nacimos hace 18 años, nos gusta contarlo como la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, muy orientados a los temas de igualdad y de conciliación, aunque al poco tiempo abrazamos el propósito de hacer organizaciones más humanas como parte integral de nuestra actividad fundacional. Pero hoy estamos aquí un poco recordando también con un área clave de nuestra fundación, que es el desarrollo de talento femenino, y más en un año, en este año 2020, que pasará la historia como un año lleno de retos para la humanidad, la salud, las empresas, la economía, pero también recordaremos este año como el año en el que hubo un mayor número de mujeres en la toma de decisiones, tanto en los gobiernos con Angela Merkel o Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, o la futura Kamala Harris, que empezará a desempeñar su actividad en el 2021, pero también en el mundo empresarial, con un gran número importante de lideresas, ¿no? Y por ello hoy estamos aquí para debatir sobre estos modelos, ese estilo de liderazgo femenino que lleva ya emergiendo unos años, pero que este año también se ha visto más palpable y más tangible que nunca, más necesario, aunque bueno, entraremos en debate con un conjunto de expertos que hoy nos acompañan. Tenemos el honor de contar con Pilar Trucios, que es cofundadora de Experience Ahead. Es una experta en estrategia digital, innovación, emprendimiento y comunicación, y además desempeñó diferentes funciones como directora de expansión y empleo, directora general de comunicación y marca de Bankia. Gracias, Pilar, por estar aquí. Isabel Alonso, que es consejera de Universe y vicepresidenta de Buen Gobierno Corporativo de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras de España. Isabel ha desarrollado su carrera profesional en distintos puestos directivos del mundo de la banca y las finanzas en España. También contamos con María Sánchez Arjona, directora general del Instituto de Desarrollo Directivo Integral de la Universidad Francisco de Vitoria. María es una experta en innovación, en liderazgo, en desarrollo de negocio, en estrategia y en formación. Y bueno, también tiene el orgullo de haber sido una de las fundadoras de la Fundación Más Humano y directora general y presidenta de la misma durante muchos años. Y también tenemos pues a Alberto Muelas, Alberto, que es el director del área de Sustainability and Economics de CREAP. Es un experto con larga trayectoria en el ámbito de la sostenibilidad, uno de los principales expertos que hay en España en esta materia, así como de estrategia, comunicación y finanzas. Gracias, Alberto. Y por último, y no menos importante, Tomás Pereda, el subdirector general de la Fundación Más Humano, una de las top voices de LinkedIn este año, y es un ejecutivo que seguro que muchos conocéis, con más de 35 años de experiencia en la Dirección General de Gestión de Personas, que moderará la mesa y va a traer el debate. Y yo creo que sin más, voy a pasar la palabra a Alberto, que va a empezar a contarnos, que nos va a hablar de la brecha salarial y los techos de cristal en las empresas y en la sociedad, y así va a abrir el debate que tendremos posteriormente con la mesa redonda. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Beatriz. Si me dais un minuto voy a intentar compartir la pantalla para proyectar la presentación. Por favor, si me podéis confirmar que la veis correctamente. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues efectivamente soy Alberto Muela, soy director de Sustainability and Economics en CREAP, y entre otras cosas nos dedicamos a ayudar a las compañías pues, a identificar, diagnosticar bien los problemas que tienen en cuanto a diversidad en general y diversidad de género en particular, y ayudarles a establecer o desarrollar planes de acción para la mejora en este ámbito, ¿no? Voy a empezar la ponencia hablando sobre el elefante en la habitación, ¿no? Y es, ¿qué hace un hombre hablando de liderazgo femenino? Pues yo creo que hay dos motivos especialmente buenos. El primero es porque
Fundación Más Humano nos invitó, cosa que tengo que agradecer a la Fundación, porque la verdad es que este evento nos resulta de enorme interés. Y la segunda cosa, y es algo que Beatriz no ha dicho en mi presentación, y es que yo en cierto modo soy fruto del liderazgo femenino. Y es que durante 11 años de mi carrera pues tuve de jefa a Beatriz y pues gran parte del profesional que soy hoy pues se lo debo a Beatriz, ¿no? Entonces soy fruto del liderazgo femenino, ¿no? Aparte de Beatriz, pues en mi carrera he tenido algún otro jefe masculino y yo creo que he tenido la posibilidad de comparar los dos estilos de gestión y soy un firme convencido de las bondades que puede tener el liderazgo femenino. Y en parte, ¿no? Como parte del cargo que tengo ahora de director en CREA, pues yo creo que va implícito la obligación de liderar de alguna forma. No sé si lo hago bien o mal, pero desde luego todo lo que hago bien seguro que es gracias a Beatriz. Entonces, gracias Beatriz también por eso. Y dicho esto, Gracias, yo creo que el liderazgo femenino, ¿no? O como dirá María posteriormente, las competencias de liderazgo más vinculadas a los estilos femeninos, ¿no? Yo creo que son tremendamente positivos. En CREAP, desde el área de Economics, hacemos distintos proyectos de investigación. Uno de ellos que quiero compartir en primicia con todos vosotros hoy es un estudio que sacaremos en los próximos meses sobre cómo una mayor presencia de las mujeres en puestos de notoriedad pública, y me refiero a gobiernos tanto nacionales, autonómicos, órganos de gobiernos de compañía como consejos de administración y comités de dirección, y también medios de comunicación, como una mayor presencia de las mujeres en este tipo de instituciones se traduce o está correlacionado o tiene relación con un mayor nivel de PIB per cápita, ¿no? El estudio, que insisto, que publicaríamos en los próximos meses, de momento hemos identificado que hay correlación, lo cual si hay algún matemático en la audiencia sabrá que correlación no significa causalidad, es decir, no sabemos si una mayor presencia de mujeres se traduce en un mayor PIB per cápita o si es al contrario, si aquellos países que tienen un mayor nivel de desarrollo en términos de PIB per cápita tienden a fomentar una mayor presencia de mujer. Pero en cualquier caso, hay una relación clara y notable, como veis en este gráfico de la izquierda, en el que una mayor presencia de las mujeres en estas instituciones que hemos mencionado se traduce o parece que va relacionada a un mayor nivel de PIB per cápita en los países. ¿Por qué? Porque las mujeres ejercen de palanca de mejora en ciertos aspectos como la calidad de las democracias, la libertad de la expresión, la inclusión de consideraciones medioambientales en la toma de decisiones y el escrutinio público. Y todo esto ejerce de palanca para también impulsar el PIB per cápita. Por lo tanto, una mayor presencia de mujeres, parece que hay evidencias empíricas de que está correlacionado o relacionado con un mayor nivel de progreso en las sociedades, y esto, que es aplicable, como veis, a nivel país, también es perfectamente extrapolable a nivel empresa, ¿no? A nivel empresa, pues como veis hay estudios de organizaciones, en mi juicio, reputadas, en las que insisten o demuestran cómo una mayor presencia de las mujeres o cómo una mayor presencia de estas competencias de liderazgo pues ayudan a las compañías a funcionar mejor en términos generales, ¿no? Como veis, pues la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un estudio en el que evidencia que aquellas compañías que impulsan iniciativas de igualdad de género aprecian mejoras en los resultados, ¿no? Que un incremento de la diversidad de género y de raza pues tiene un impacto en el EBIT. Creo que es muy destacado estos dos estudios que mencionamos en la columna de la derecha en cuanto a cómo aparentemente unas competencias de liderazgo más vinculadas a la mujer parece que mejoran la gestión de riesgos, ¿no? Y como veis, pues esta mejora en la gestión de riesgo o esta mejora en este mejor perfil de apetito al riesgo, pues parece que se evidencia en cosas concretas como que aquellas compañías en las que las mujeres tienen una mayor presencia en el Consejo de Administración hacen menos ofertas de adquisición de otras compañías y que cuando las hacen el premium de precio es más bajo. Es decir, que
pagan aparentemente precios más justos cuando hacen adquisiciones de compañías. Y yo creo que también un elemento destacado es esto que estamos viendo, este cuadro que aparece abajo a la derecha, y es que en la última crisis parece que sí que se evidenció que aquellos países y compañías que estaban liderados o que tenían un mayor nivel de presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, parece ser que fueron más resilientes en la crisis económica del 2008, ¿no? Aquí tenemos un dato, ¿no?, que es aquellos bancos en los que había una mayor presencia de mujeres, pues parece que fue menos probable que fueran rescatados o que al menos el importe de los rescates fuera menor, ¿no? No sé si se ha quedado la transparencia. ¿Sí? Estamos en la transparencia de presencia de mujeres y mejor gobierno, Sí, ¿verdad? sí, sí, es esta, Vale. Beatriz, gracias. Entonces, parece que una mayor presencia de las mujeres favorece una mejor gestión del riesgo. Y por último, en cuanto a la última de las ventajas para las compañías, pues como veis, yo creo que una mayor presencia de las mujeres o que un mayor fomento de la diversidad también es una palanca clara para la innovación, ¿no? Por un motivo muy claro. Primero, Boston Consulting Group destaca que una mayor diversidad, pues al final, como tienes más variedad de puntos de vista y de concepciones de la vida en general, pues favorece que el desarrollo de soluciones y servicios sean más distintos. Y por otro lado, y tiene todo el sentido del mundo, no solo es que se favorezca la innovación, sino que la innovación es más efectiva en la medida en que nuestras organizaciones representan más fielmente la demografía de las comunidades en las que operamos. La innovación necesariamente tiene que contar con estos colectivos. Por lo tanto, aquellas compañías que reflejan la diversidad de sus entornos, la innovación es más efectiva porque las soluciones y servicios que desarrollen están mejor adaptados a las necesidades de las comunidades a los cuales los dirigen, ¿no? Y esto es tremendamente importante. Yo creo que hay muchos casos en la bibliografía en los que vemos como una innovación que no está dirigida o que no está aprobada en distintos colectivos o con distintos perfiles de diversidad, tiene pues, problemas o determinados condicionantes, ¿no? Desde un caso yo creo que paradigmático, como por ejemplo el tema de los fármacos, en los que en muchos casos los fármacos se prueban o se testean con hombres blancos de mediana edad y terminan no siendo efectivos para otro tipo de colectivos, ¿no? Lo cual es, yo creo, bastante curioso o bastante anecdótico, ¿no? Dicho esto, que al final la conclusión, como veis, es que la presencia, una mayor presencia de las mujeres o de las competencias de liderazgo tanto en las organizaciones como en los gobiernos es positivo, ¿no? Yo creo que nos encontramos con un problema de que quizá no lo estemos diagnosticando bien, ¿no? Me parece muy curioso, he incluido en este gráfico 3 organizaciones que de alguna forma pretenden medir la brecha salarial de género, ¿no? Como veis, la OCDE, Eurostat y el World Economic Forum. Las 3 de ellas, a mi juicio, bastante reputadas y que en el caso de la OCDE y Eurostat, de hecho, parece que aparentemente utilizan las mismas metodologías para medir las brechas salariales de género. Y como veis, curiosamente, alcanzan conclusiones distintas, ¿no? Tan distintas como que, por ejemplo, sobre esta muestra muy arbitraria y anecdótica de 6 países que hemos elegido, pues Alemania en unos casos es el país que más brecha tiene y en otros casos es el que menos brecha tiene, ¿no? Y en Italia pasa un poco al contrario. Según la OCDE y Eurostat, pues es un país en el que hay una poca brecha de género, pero según el World Economic Forum la brecha es un poco más pronunciada. Detrás de estas diferencias hay en parte diferencias de metodología, ¿no? Parece que el World Economic Forum pretende aislar mejor lo que se denomina salario a igualdad de puesto y no tanto el Eurostat y la OCDE, pero en cualquier caso tenemos problemas en cuanto a la medición de la cosa. Primero, los datos disponibles no se remontan a más de 2010 y segundo, que estos datos en muchos casos invitan a errores conceptuales, ¿no? Cuando vemos que existen estas brechas salariales, lo que nos falta entender es a qué se deben. ¿Se deben a que a igualdad de puesto hombres y mujeres son remunerados de forma distinta o se debe a que las mujeres no acceden por el problema que sea a puestos mejor remunerados
en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Al final los estudios o un análisis más profundo, como veremos yo creo más tarde también, nos invita a pensar que es más el segundo problema. Es decir, normalmente en estos países, economías desarrolladas y en España también, es difícil encontrar organizaciones en las que a igualdad de puesto mujeres y hombres pueden estar recibiendo salarios distintos, sino que parece que el problema es más bien de acceso de las mujeres a estos puestos mejor remunerados, ¿no? Esto no es un problema ni mejor ni peor, sino que es un problema distinto y es importante ser consciente de cuál es el problema para poder gestionarlo bien, porque si no somos conscientes de cuál es el problema, difícilmente podremos poner solución. Si fuera un problema de que las mujeres y los hombres a igualdad de puesto fueran retribuidos de forma distinta, pues obviamente el problema es uno, incluso aquí habría soluciones que están contempladas incluso por la propia Constitución, porque la Constitución prohíbe en España que las mujeres y los hombres sean tratados de forma distinta, y eso yo creo que tiene un tipo de cobertura y un tipo de tratamiento distinto que afortunadamente yo creo que en nuestro país es residual o anecdótico, sino que yo creo que donde está el real problema en nuestro país y en los países de nuestro entorno no es tanto que a igualdad de puesto las mujeres y los hombres puedan estar remunerados de forma distinta, sino que las mujeres tienen peores condiciones o se encuentran con este techo o paredes de cristal para acceder a puestos mejores remunerados, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el principal problema y la principal barrera que tenemos que solventar. Habiendo visto que una mayor presencia de las mujeres es a priori positiva tanto para nuestros países como para nuestras organizaciones, y viendo que el problema que tenemos es de acceso de las mujeres a este tipo de posiciones, yo creo que es la principal barrera que tenemos que salvar. En cuanto a España, hemos pintado en la parte derecha de este gráfico un poco la evolución de los últimos años, y yo creo que la lectura de este gráfico a mi juicio es bastante curiosa, ¿no? Veréis que durante 2010-2014 teníamos una situación de brecha salarial aparentemente superior que la de los países de la Unión Europea, y en estos momentos, pues con los últimos datos disponibles de 2018, parece que estamos en una situación ligeramente mejor, ¿no? Choca bastante, o a mi juicio choca bastante, lo que pasó entre los años 2014 y 2015 con ese descenso drástico en la brecha salarial de entre mujeres y hombres, y que, como se puede ver en el gráfico, pues estaba por encima de la Unión Europea y pasó a estar por debajo del nivel de la Unión Europea. ¿Cuál es la interpretación de esto? ¿No? A falta de un análisis más profundo, parece que la interpretación más probable tiene que ver con la incorporación de la mujer al mercado laboral, ¿no? Lo cual yo creo que también es una conclusión muy destacada. Lo que estamos viendo con la crisis actual de la COVID es que, por desgracia, también está teniendo un impacto desigual en términos de género, y que en muchos casos las mujeres parece que se están viendo más afectadas por las medidas de empleo, pues tipo ERTE, ERES, etcétera, y que incluso cuando no están más afectadas por este tipo de situaciones, pues al final, con estas nuevas dinámicas de trabajo en casa, que es medio trabajo, medio cuidado de niños, medio labores domésticas, pues parece que también es el género que se está viendo más damnificado, ¿no? En la crisis de 2008 también pasó algo similar, ¿no? En el sentido en el que esa crisis también fue desigual en términos de género, y las mujeres también se vieron más afectadas en términos de desempleo. Creció especialmente el desempleo femenino en aquel periodo, y se evidenció, tuvo reflejo en el salario, ¿no? En la recuperación económica también llevó aparejada cierta recuperación en el empleo femenino, y yo creo que también se reflejó en la brecha salarial. Por lo tanto, no solo es que haya paredes y techos de cristal a los que las mujeres se deben enfrentar en las organizaciones, sino que también, pues, el impacto de estas crisis parece que está teniendo, también es discriminatorio en términos de género. Otra de las investigaciones que hemos hecho o que estamos haciendo desde CREAP, a mi juicio, es también tremendamente interesante, y es que no solo es importante romper los techos y paredes de cristal para las mujeres, sino que es importante hacerlo
con todas las consecuencias que esto tiene. Es decir, yo creo que lo que hemos visto en las primeras diapositivas de que uno de los beneficios de contar con una mayor presencia de mujeres en los niveles de liderazgo es que esto impulsa pues, la diversidad de apreciar los problemas y que esto nos lleva a organizaciones más innovadoras, que gestionan mejor los riesgos, etc. Pero eso requiere inevitablemente que las mujeres que acceden a puestos a liderazgo, y ahora ya me atrevo a extrapolar la conclusión, no solo las mujeres, sino también los hombres que acceden a puestos de liderazgo, tengan una concepción distinta, ¿no? Digamos, apoyándonos en las definiciones que utilizaba Hofstede, que son las que aparecen en esta diapositiva, lo que necesitamos es no solo una mayor presencia de mujeres, sino una mayor competencias o una cultura más femenina en la gestión de las organizaciones. Hemos hecho un estudio, como decía, en CREA, en el que también hemos sido capaces de demostrar el vínculo que existe entre la cultura de los países y cómo de sostenibles son estos países. Lo que hemos hecho es básicamente cruzar dos sets de datos o dos paquetes de información, uno que nos lo da un barómetro, por así decirlo, del nivel de progreso de los ODS de cada uno de los países a nivel mundial, y lo hemos cruzado con las dimensiones culturales de Hofstede, que para aquellos que no conozcáis, pues es un afamado académico que distingue o analiza las dimensiones culturales de los países en estas 6 que aparecen en pantalla, y cruzando estos dos sets de datos, las culturas de los países y el nivel de progreso de los ODS, hemos llegado al descubrimiento de que efectivamente hay correlación, ¿no? Como decía antes, la correlación no siempre significa causalidad, es decir, que no sabemos si aquellos países más sostenibles tienen, entre comillas, una mejor cultura, una cultura más adecuada, o son aquellos países que tienen una cultura más adecuada que terminan siendo más sostenibles, pero la correlación existe, ¿no? Y vemos que entre las 6 dimensiones culturales que distingue Hofstede, hay algunas que impactan más en la sostenibilidad que otras, ¿no? Hay algunas que yo creo que son obvias, como por ejemplo la orientación a largo plazo, ¿no? Tiene sentido que aquellas culturas o aquellos países cuya cultura está más orientada a largo plazo seamos sostenibles. También el humanismo, ¿no? que Hofstede en realidad utiliza el concepto de individualismo o colectivismo, pero vemos que otra de las variables que influye con un nivel de relevancia alto en que un país sea más o menos sostenible sea el nivel de masculinidad y feminidad. No entendido tanto por el nivel de presencia de mujeres, sino pues por esta definición que incluye o que hace Hofstede en cuanto a qué entiende masculinidad y feminidad, y que vemos que la feminidad se asocia más a aspectos relacionados con la cooperación, con la modestia, con el cuidado de los débiles y por una mayor preferencia de la calidad de vida, ¿no? Entonces, hay vínculo claro y científicamente demostrable entre una mayor feminidad, por así decirlo, de las culturas de los países impacta positivamente o tiene relación con el nivel de progreso sostenible de los países, y que por lo tanto también hay estudios que nos ayudarían a demostrar que esto que es válido a nivel país también es válido a nivel de organizaciones, y podemos llegar a afirmar que aquellas organizaciones cuya cultura es más femenina, entendida tal y como la describe Hofstede, también debería tender a ser más sostenible, ¿no? Vemos aquí algunos ejemplos de países de nuestro entorno y cómo nos comparamos en cada una de las dimensiones de Hofstede, y vemos que en el caso concreto de la masculinidad y feminidad, pues somos un país más masculino que Holanda, pero menos, por ejemplo, que Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Porque tengamos también la referencia cultural de otros países de nuestro entorno. Dicho esto, ¿no? Parece parece obvio que las mujeres o que una mayor presencia de mujeres en puestos de liderazgo tiene un impacto claro en las organizaciones, ¿no? Que no es solo importante esa presencia de mujeres, sino esa mayor feminidad entendida por elementos culturales. Pero cuando echamos la vista hacia adelante, ¿no? Si esto es importante ahora, cuando echamos la mirada hacia adelante, parece que lo va a ser aún más, ¿no? Nadie tenemos una bola de cristal y nadie podemos predecir cómo sean nuestras sociedades y nuestras organizaciones
o nuestros modelos de trabajo en el futuro, ¿no? Y menos en un año en el que ha habido un virus en el que ha causado un cambio disruptivo en todo y que nadie esperábamos, pero sí que parece que hay ciertas tendencias en nuestra sociedad y mercado laboral que van a causar cierto nivel de cambios disruptivos en la forma en la que funcionamos, ¿no? Yo creo que hay tendencias de digitalización, automatización, robotización. Cada vez las organizaciones que se enfrentan a entornos más dinámicos, innovadores, se ven en la necesidad o obligación de ser organizaciones más ágiles. Cada vez más a las organizaciones se gestionan por objetivos, que esos objetivos, a mi juicio, y en el futuro veremos cómo se vinculan cada vez más al valor de lo que se genera en las organizaciones, no tanto por la cantidad de producción que se genera en las organizaciones, y yo creo que ese es un cambio que también veremos. Vemos cambios radicales en la relación laboral de los empleados con sus compañías, ¿no? Que está propiciando pues, la gig economy o la economía colaborativa. Estamos viendo en este sentido también una enorme flexibilización de los modelos laborales y que yo creo que la crisis de la COVID los va a impulsar todavía más. Algunos países, como sabéis, como Suecia, incluso compañías como Microsoft en Japón están apostando por una reducción de la jornada laboral, una reducción de los horarios por modelos de 4 días a la semana, 4 días laborales a la semana, o por reducción de horas, ¿no? De 30 a 35 horas a la semana. Vemos que es muy posible que haya una ampliación de la vida laboral, ¿no? Que nuestros sistemas de seguridad social pues hagan necesario que ampliemos la vida laboral hasta los 70 años o veremos hasta qué horizonte de edad. Y vemos también pues esta petición o este activismo social en cuanto a la reducción de desigualdad, que yo creo que también seguirá en los próximos años. Y ante todo este proceso de transformación, yo creo, amplio y profundo, que veremos en el mercado laboral y en la sociedad, parece que ante todos estos procesos de transformación, el perfil de liderazgo que más encaja o que parece más propicio a la hora de liderar esto es un modelo de liderazgo más femenino, ¿no? Como hemos visto antes en las variables culturales, ¿no? En el que vemos que las organizaciones van a tener que ser más planas y abiertas, ¿no? Que van a tener que ser más empáticas con sus empleados, más humanas, por supuesto, en el que fomenten la cooperación frente a la competición, que estén más abocadas a la innovación, atendiendo a las necesidades de los entornos en los que operan, que hagan una mucho mejor gestión de riesgos, porque van a ser entornos cada vez más dinámicos e inciertos y la mejor gestión de riesgo va a ser clave, que tengan una visión muy clara a largo plazo, que fomenten la conciliación y que finalmente faciliten el reciclaje y reconversión laboral, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el modelo o las competencias de liderazgo del futuro yo creo que se van a reconvertir y que la presencia de mujeres en periodos o en niveles de liderazgo va a ser tremendamente importante, ¿no? Dicho esto, ¿en qué punto nos encontramos en España, ¿no? Yo creo que en España hay cosas que, como veis, estamos en una mala posición relativa, y hay otros aspectos en los que creo que nos deberían invitar a ser optimistas, ¿no? Como veis, yo creo que en España tenemos todavía un problema de participación de la mujer en el mercado laboral, en el que pues, todavía hay menos mujeres que hombres incorporadas al mercado laboral, que esto nos conduce a que haya menos mujeres que perciben un salario por encima de los $1.000, como veis, y que también se traslada a que haya menos mujeres en puestos de responsabilidad entendidos como legisladores, oficiales senior o directores, ¿no? En mujeres en el Parlamento yo creo que estamos en una situación casi paritaria, ¿no? En el que yo creo que la tendencia es positiva y vemos que hay más mujeres en ministerios, y creo que también una nota positiva es que vemos que el nivel de matriculación en educación terciaria en España es mayoritariamente más femenino que masculino, lo cual nos debería hacer ser optimistas, porque en el futuro esto debería provocar una determinada transformación en el mercado laboral, ¿no? Pero yo creo que hay retos muy claros, ¿no? Que mencionamos al principio de la presentación y que, como veis, son perfectamente aplicables en España. Uno, la mujer está menos representada en el mercado laboral. Cuando accede al mercado laboral
se encuentra con techos y paredes de cristal, que hace que estén peor remuneradas y que ostenten puestos de menor responsabilidad, que al final termina afectando al funcionamiento de nuestras organizaciones y de nuestra economía en conjunto, ¿no? Yo creo que el perfil de nuestras organizaciones posiblemente estemos tomando peores decisiones en cuanto a innovación o gestión de riesgos, por ejemplo, y que esto, en términos del país en su conjunto, pues también tenga un determinado impacto en el nivel de progreso que estamos alcanzando. Por cerrar la presentación y vinculándonos a cómo la habría, yo creo que, aunque no somos capaces en este momento de demostrar la causalidad, de que si pudiéramos apostar por una mayor presencia de mujeres en capas de liderazgo, no podemos demostrar que esto se traduciría inmediatamente en un mayor nivel de riqueza, pero yo creo que merece la pena correr el riesgo, yo creo que merece la pena apostar por un mayor nivel de presencia de las mujeres, porque parece que la evidencia empírica nos dice que esto se traduciría en beneficios claros para las organizaciones y el país en su conjunto. Y por mi parte nada más, de nuevo repetir las gracias a la Fundación Más Humano y a todos los asistentes que nos acompañan en el evento de hoy, y quedo a vuestra disposición para la mesa redonda. Gracias, Tomás y Beatriz. Tomás, adelante. Pues muchísimas gracias, Alberto. Nos has ofrecido muchas cuentas. Yo siempre recuerdo la frase: lo que no son cuentas son cuentos. Y aquí tenemos grandes datos y hipótesis y premisas de partida para un gran debate a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y vamos a la parte de la mesa redonda. Si me permitís enmarcar un poco recogiendo los planteamientos de Alberto, que por supuesto te incorporas a esta tertulia, a esta mesa redonda. Me gustaría plantear dos cuestiones. Estamos en un momento, es verdad, que a final de año, en este año que vivimos peligrosamente, como decía como era el título de esta famosa película de hace años, es un momento quizás de hacer un cierto balance en este año tan extraño, ¿no? A mí, cuando preparábamos esta mesa, me surgían dos reflexiones. La primera, y como bien comentaba Alberto, yo creo que existe una correlación entre diversidad y sostenibilidad, y innovación y crecimiento. La desigualdad es uno de los grandes retos que en este momento están planteados por los grandes observadores en el mundo como una de las grandes amenazas para los próximos años, y posiblemente es una fuerza centrífuga. Es decir, posiblemente la inercia no nos va a llevar a una tendencia centrípeta en donde la desigualdad se vaya reduciendo, sino si dejamos libre que las fuerzas de las tendencias fluyan de una manera libre, nos llevará a una mayor desigualdad social, a una mayor desigualdad digital y una mayor desigualdad en todos los órdenes, incluidas la de género. Con lo cual, bueno, pues estaríamos de alguna manera poniendo en cuestión lo que es la sostenibilidad de nuestra sociedad, lo que es la sostenibilidad de nuestra economía, lo que es incluso menores crecimientos y menor innovación. Con lo cual dices, bueno, pues esto es una reflexión preocupante, por un lado, pero que nos interpela para de alguna manera una gestión activa. Pero por otra parte, tenemos, yo creo, una experiencia de este año, ¿no? Y recogiendo las reflexiones que también nos compartía Alberto, pues posiblemente desde que fuimos golpeados por esta pandemia, de repente nos dimos cuenta que afloraba una manera de gestionar a las personas, a las organizaciones, que concedían mayor autonomía a las personas, que depositaban mayor confianza en las personas, que de alguna manera reconocían una mayor capacidad de tomar decisiones, una mayor descentralización. Había un estilo que se movía más en una pantalla mucho más democrática, en donde no se sabe quién es jefe y quién no es jefe. Los símbolos de estatus desaparecen. Surge una mayor responsabilidad individual, sin hablar, por supuesto, de los aspectos mucho más, de alguna manera, mucho más, vamos a decir, emocionales, como la necesidad de una mayor cercanía. Hablaba también Alberto en estos modelos de Hofstede, de cómo el estilo más femenino tiene una orientación mayor a cuidar de los más débiles.
Y la verdad, desde los primeros días de esta pandemia, y al menos desde la experiencia que teníamos en la Fundación Más Humano, que casi en las 2 o 3 primeras semanas del confinamiento, muchas de las empresas y directivos con los que nosotros interactuamos habitualmente nos decían, la verdad es que la productividad y el rendimiento están aumentando. Es verdad, y eso ya yo creo que lo hemos hablado a lo largo de estos meses, en una situación anormal, excepcional, posiblemente no deseable, porque uno no puede estar sometido a esa sensación bélica de estar todo el día trabajando, pero la fórmula funcionó. Es decir, y la cuestión es, realmente, y de acuerdo con estos modelos que comentaba también Alberto sobre Hofstede, un estilo femenino, que no quiere decir que sea solamente ejercido por las mujeres, sino también por los hombres, parece que ha salido ganador de esta experiencia. Si unimos luego esta experiencia, en donde podemos decir que ha salido con un sobresaliente este estilo, frente a un estilo mucho más jerárquico, mucho más distanciado, mucho más desconfiado porque necesita muchísimo más en el control presencial, en el control cotidiano, etcétera, etcétera, pues parece que funciona. Claro, si lo proyectamos ahora hacia el futuro, todo lo que de alguna manera nos está demandando la cuarta revolución industrial coincide, prácticamente se superpone. Necesitamos gente que trabaje con mayor autonomía, con mayor sentido de la responsabilidad, con mayor flexibilidad, desde la confianza. Dice, bueno, pues al final parece que estamos en una encrucijada en donde coincide un pasado de este año, en donde hemos comprobado que aflora, emerge un estilo diferente y que está respondiendo mucho mejor, con un futuro además no a corto ni a medio, sino a largo, en principio, con aquellas cosas que estamos viendo, que confirma que ese estilo, entre comillas, más femenino, pues puede ser, el liderazgo más femenino puede ser el estilo que estaba llamando a la puerta de nuestras organizaciones y que incluso estaba entrando en colisión en un cruce de dos mares en donde los modelos más tradicionales, entre comillas, más masculinos, pues nos estaba dejando que aflorara de alguna manera todas las metodologías ágiles que necesitaban ese estilo más femenino. Bueno, pues estos yo creo que son las dos grandes reflexiones que a mí me surgían, que simplemente las comparto para no tanto inspirar, sino incluso para provocar ya este debate a final de este año. Y nada, bueno, también quería comentar un dato que me llamó el otro día la atención y que también conecta con esta tendencia, vamos a decir, de mayor desigualdad si no se sujeta, si no se gestiona conscientemente. Salía esta misma semana un dato en donde el titular decía que los desanimados que no buscan empleo se disparan en un 31%, que superan ya los 366.000 personas. De estas 366.000 personas hay 50.000 mujeres, que sería el colectivo más importante, más mayoritario dentro de esta gran cifra, ¿no? Por lo cual vuelven nuevamente los datos a interpelarnos de manera alarmante bueno, pues que en situaciones de crisis la desigualdad normalmente se agranda en todos los órdenes. Y aquí cierro un poco estas dos reflexiones para poner el tono en los medios e iniciar este debate. Que en esta mesa redonda, como bien nos presentó Beatriz Sánchez Guitián, pues tenemos el placer de contar con María Sánchez Arjona, con Pilar Crucios y con Isabel Alonso y Alberto Muelas, por supuesto. Entonces, si os parece, abrimos con una reflexión de unos 2 minutos por cada uno de los intervinientes. Si quieres, por supuesto, Alberto, tú al final de esos 2 minutos recogiendo lo que se haya comentado. Y abrimos una tertulia más que una serie de presentaciones en donde nos permita que sea muy participativo y que ofrezcamos, por supuesto, al final de estos 50 minutos que nos quedan, reservaremos unos 10 minutos para intervenciones de los asistentes. Pues si os parece, pues empezamos por María Sánchez Arjona. Muchísimas gracias, Tomás, Beatriz y Alberto por la información tan buena que nos has traído y que efectivamente... María, no se oye muy bien, ¿no? A ver. Es un poco como lejos. Sí. A ver, ¿ahora? Ahora. Sí. Bueno, perdonar. Como iba diciendo, creo que es importante que sigamos analizando datos, que sigamos evidenciando qué pasa y qué podemos hacer y sigamos correlacionando todos estos datos con la mejora de las organizaciones cuando de verdad hay un liderazgo integrado y integrador, ¿no? Y quizás, bueno, pues mi presencia hoy aquí en este debate, que me hace muchísima ilusión porque aparte de que somos todos amigos, llevamos muchos años trabajando para evidenciar
qué pasa y qué podemos hacer, ¿no? Y además, ¿qué podemos hacer desde un planteamiento de que como sociedad tenemos que avanzar en esto, ¿no? Creo que los argumentos del cambio que ha habido en la sociedad española están más que sabidos. Cómo la mujer se ha incorporado al mercado laboral por una necesidad económica y además también de desarrollo integral es clarísima. Con lo cual ahora ya lo que tenemos es que avanzar en esa transformación social y cultural que nos permita trabajar y vivir y convivir en un marco de igualdad de oportunidades, ¿no? Yo creo que precisamente nosotros lo que hacemos en el Instituto de Desarrollo Directivo Integral es trabajar el qué y el cómo hacerlo, ¿no? Y lo hacemos sobre la base de lo que es los rasgos del estilo de liderazgo que es necesario en las organizaciones en cada momento. Y claramente se evidencia que los hombres y mujeres, porque somos diferentes, esa diversidad es lo que enriquece. Y aquí me parece que es importante matizar que no se trata de incorporar, que las mujeres incorporemos todos los rasgos que tienen más presencia en los hombres y los hombres los que tenemos las mujeres, sino precisamente cómo integrar la riqueza que ambos aportamos, porque precisamente primero es inviable que todos tengamos todos los mismos rasgos, ¿no? Porque entonces sería ineficiente ese modelo, sino cómo hacer para que las mujeres entendamos o identifiquemos qué rasgos nos van a permitir ser más efectivas ejerciendo nuestro liderazgo. Y efectivamente, en el mismo sentido, el hombre, ¿no? Y bueno, en este caso, con toda esta pandemia que tenemos, lo que se ha puesto de manifiesto es que las organizaciones necesitan y van a necesitar un estilo de liderazgo creativo. Y esto está definido, nosotros trabajamos con una organización internacional que es The Leadership Circle, en el que esos patrones están basados en un liderazgo humanista, relacional, que de verdad busca el motivar y movilizar a las personas al logro desde la empatía, desde la puesta al servicio de los demás, un liderazgo que es lo que definimos como liderazgo transformador. Y en el análisis de toda esta realidad, claramente, como muy bien decías, Tomás y también Alberto, se ha puesto manifiesto pues, que las mujeres de base en nuestro liderazgo natural están más presentes esas competencias, ¿no? Con lo cual es un momento muy bueno para que las mujeres reforcemos aquellas otras competencias que claramente están identificadas como que nos cuesta más o nos condiciona más lo que puedan pensar de nosotras, nos cuesta quizás muchas veces ser más asépticos, ¿no? que los hombres. Bueno, hay una serie de datos que luego entraremos que está clarísimo que podemos trabajar, con lo cual nos va a permitir también estar más presentes. Porque claramente tenemos que estar presentes de una forma igualitaria, porque las decisiones a las que nos enfrentamos y la rapidez que necesitamos, la agilidad que necesitamos en las organizaciones para tomar decisiones y poder llevar a los equipos al logro de los resultados, requiere que estemos hombres y mujeres, ¿no? Con las ventajas de unos y las ventajas o las competencias de otros, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar, identificar muy bien qué necesitamos, qué necesita cada organización y poner en marcha las políticas para llegar a lograrlo. Muchísimas gracias, María. Pues le paso la palabra a Pilar Trucios, luego a Isabel, al final cierra Alberto y ya entramos en un diálogo abierto. Muchísimas gracias, Mano, por invitarme. Y yo, la verdad es que, Tomás, a mí me gustaría hacer una reflexión, ¿vale? Desde expansión, desde el área donde estamos ahora, en Experience Ahead, estamos viendo qué es lo que está pasando con una generación, ¿vale? Que ha vivido de una manera y que hoy, hay mucha gente de esta generación que está saliendo a la calle, ¿no? ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque realmente yo creo que hay que ver un poco cómo hemos vivido hasta ahora y qué nos ha llevado hasta aquí para entender un poco el futuro. Yo creo que hemos vivido en una sociedad donde lo que estaba establecido es que el de arriba normalmente sabía más que el de abajo, ¿no? Entonces, hemos vivido en una sociedad bastante jerárquica
donde lo normal por los de arriba era mandar y lo normal por los de abajo es que el de arriba sabía más y tú aprendías del de arriba, ¿no? Entonces, era una sociedad exacta, yo creo que era mayoritariamente masculina, ¿no? Una sociedad donde es verdad que el logro tenía mucho, de alguna manera era algo muy relevante y donde pues la ambición y el conseguir cosas grandes también era muy relevante, ¿no? Yo creo que hoy, y os diría que no, o sea, a mí no me gusta mucho la palabra liderazgo femenino, porque parece que liderazgo femenino lo contraponemos al liderazgo masculino. Entonces, yo creo que el tema no está tanto en la mujer, al menos esto es lo que yo opino, ¿no? Yo creo que el tema está en cómo se está transformando la sociedad hoy. O sea, toda la transformación digital en la que ya he estado 9 años, los últimos 9 años metida, lo que yo he visto y al trabajar con gente más joven es que la gente de nuestra generación, y yo me incluyo porque ahora ya tengo 52, pero la gente de nuestra generación hemos vivido, íbamos directamente a una empresa y allí intentamos ascender e ir lo más arriba posible. Cierto que llegaban muchos más hombres que mujeres, ¿no? Pero esto ha sido un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando una generación más joven, hija de nuestra generación, de repente ve lo que ha pasado con sus padres, es decir, gente que era muy valiosa, llegaba arriba y a los 50 estaba en la calle y ahora tiene grandes problemas para colocarse, yo creo que lo que está sucediendo es que toda esta gente más joven, ¿vale?, viene con otro estilo de liderazgo que es mucho más parecido a lo que aquí estamos llamando liderazgo femenino, que es: yo no quiero solo el logro, o sea, yo lo que quiero es disfrutar, o sea, mis padres han trabajado 200 horas, o sea, yo no quiero trabajar 2000 horas como ellos y no tener tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver a la gente joven que hoy sale al mercado, empiezas a ver gente mucho más innovadora, o sea, gente de otra manera de pensar, ¿no? Mucho más disfrutona y luego con muchas cosas que tienen que ver con esa transformación digital. Es gente que no quiere poseer. Nosotros éramos una generación de la posesión y queríamos poseer absolutamente todo. Hoy vemos que esa gente no es gente que quiera poseer, va con mucha menos mochila que íbamos nosotros, ¿no? Entonces, ves que muchos de estos, y es la primera vez que esto pasa, no sé si es la historia, pero desde luego desde mucho tiempo, en que muchos de estos saben muchísimo más que sabemos nosotros de muchísimas cosas. Entonces, obviamente, ahí lo que necesitamos es un liderazgo donde, o sea, tú lo único que tengas que hacer es ir un poco viendo lo que sabe la gente y aflorando eso que saben esos más jóvenes, ¿no? Entonces, ahí es donde cuadra el tema de la colaboración, ¿no? El de decir, oye, yo necesito a esta gente porque si yo no tengo esta gente no voy a llegar a los objetivos o no voy a llegar a los logros, ¿no? Entonces, nos encontramos con unas organizaciones muchísimo más líquidas. Y yo me acuerdo de un comentario que cuando estaba hace, pues te digo, 4 o 5 años en esto del mundo digital, y una persona de un gran banco me dijo: Pilar, o sea, la verdad es que veo que la gente está contenta, estamos aprendiendo nuevas cosas tal, dice, pero es que esto es un caos. Y yo le dije, bienvenido al mundo digital, ¿no? Porque realmente lo que nos encontramos es que vamos a vivir en el caos. Hoy es inviable que queramos controlar todo lo que hay. Ahora, dicho esto, os diría que para mí no debemos de perder algo que sí que ha tenido la sociedad hasta ahora, que son 2 cosas para mí muy valiosas. Una es el foco y el otro la ambición, ¿no? O sea, yo creo que el foco y la ambición son necesarias siempre que tengamos otras cosas como la colaboración, la empatía, el no olvidarnos de la gente que quizá lo pasa peor. O sea, yo creo que hay que combinar una cosa con la otra, porque a ver si nos vamos a ir a la sociedad más empática y vamos a perder de vista que aquí las empresas tienen que ganar dinero, ¿no? Que hay que estar enfocados en la cuenta de resultados. Entonces, dicho esto, yo creo que hay que un poco lidiar con las 2 cosas. Y estoy de acuerdo con María, no es que todos tengamos que convertirnos en 2 cosas, es que necesitamos la parte del hombre que quizá es mucho más ambiciosa y más focalizada y la parte de la mujer que es no olvidarnos de otras cosas y al final combinar un poco las 2 cosas. Muchísimas gracias, Pilar. Isabel. Hola. Pues sí, yo quiero empezar también dando las gracias a Beatriz por su cariñosa presentación y estoy encantada de estar aquí representando a EGECOM, que tiene una historia de colaboración con Fundación Más Humano. Y EGECOM, pues bueno, para que nos conozcáis, nuestro objeto social, por decir así, es ser agente de cambio para conseguir que haya más mujeres en alta dirección y
consejos de administración, es decir, que no podemos creer más en todo lo que nos ha contado Alberto sobre las ventajas de la diversidad. Yo, como soy matemática, tengo un poco sesgo de matemática, pues esto de que la correlación no es causalidad lo comparto mucho, pero sí creo que las evidencias que tú has presentado, algunas de las ventajas de la diversidad, creo que sí se puede apostar muy razonablemente porque son contundentes, ¿no? Pero sin embargo un poco sí comparto lo que ha comentado Pilar, ¿no? Nosotras, fijaros, en EGECON, que como os digo, tenemos este objeto social y yo cuando me incorporé a EGECON, pues con un grupo de compañeras, pues tengo el placer de ser coautora de un código de buenas prácticas, porque sí, como os digo, EGECON, nuestra intención es ser agente de cambio, entonces no queríamos quedarnos en el diagnóstico, sino que queríamos tener medidas para la mejora, ¿no? Y nosotros debatimos mucho este tema del liderazgo femenino y masculino y fíjate que lo habíamos enfocado así y sin embargo después del periodo de reflexión amplio que hicimos para escribir este código, pues decidimos eliminar este nombre de liderazgo femenino, liderazgo masculino, pero desde la convicción. O sea, al final yo, por dejaros un poco titular en esta primera intervención, pues me voy a coger una frase de un psicólogo organizacional al que admiro mucho, que es Adam Grant, que además es otro hombre que es un gran defensor de la diversidad. Deciros, aprovecho también que en EGECON los hombres forman parte de la organización, somos casi 1000 directivos y tenemos un 6% de hombres y nos gustaría tener más. Y en la junta directiva tenemos un 15% de hombres, están sobrerepresentados respecto de la organización, porque sí creemos que los hombres tenéis un papel en esto clarísimamente. Bueno, pues Adam Grant, él decía, los hombres son de Marte y las mujeres son... Pues no son de Venus, parece que también son de Marte. Y esto pues lo basaba en los metaestudios de psicología, es decir, en la evidencia científica. Y la mejor evidencia científica son los metaanálisis, porque los metaanálisis lo que hacen es integrar todos los estudios vigentes a la fecha y de esa manera eliminan algunos problemas de falta de representatividad de las muestras en los estudios o de sesgos en los propios informes. Entonces, el metaanálisis, pues en concreto le aportaba un metaanálisis de 128 habilidades y el 78% no había ninguna distinción entre mujeres y hombres. Y en las que había distinción entre mujeres y hombres, pues la mayoría tenían que ver con obviamente las diferencias físicas, ¿no?, que vienen de la fortaleza, y también parece que los hombres tienen una mayor intensidad en el aspecto sexual. Y bueno, él concluía un poco, pues no sé, por dejar un poco esto en un tono con humor, ¿no?, que si quieres hacer un equipo deportivo, entonces tendrás que seleccionar teniendo en cuenta si son hombres o mujeres, y si quieres donantes de semen, también mejor que tengas en cuenta si son hombres o mujeres. Pero para lo demás, no tengas en cuenta porque de fondo las habilidades son las mismas. Lo que sí es cierto es que las mujeres pues tenemos una historia distinta que los hombres y entonces hay unos aspectos que tienen que ver con nuestro contexto, sobre todo el que viene de la tradición, ¿no?, y el que viene de los sesgos que recibimos cada uno. Entonces, pues al final ya os digo que nosotras en el código EGECON lo que decidimos fue hablar de liderazgos tradicionales y liderazgos de futuro. Y entonces en eso pues sí coincido también mucho con lo que habéis expresado todos, en que el liderazgo del futuro, que en realidad es el liderazgo del presente, pues es un liderazgo donde la diversidad, por supuesto, es una ventaja,
Y además, pues es un liderazgo que está más asociado a la empatía, a la gestión del cambio, a la creatividad, a la cooperación y sobre todo creo que necesitamos esto, más que existir, creo que es quizá lo que debemos ambicionar, pues es un liderazgo más ético, más transparente y más sostenible. Muchísimas gracias, Isabel. Ayer escuchaba una frase que me hizo gracia sobre la diversidad de género, donde ponían como ejemplo a Fred Astaire, a Ginger Rogers, que decían, Fred Astaire bailaba muy bien, pero Ginger Rogers hacía lo mismo, pero con tacones y de espaldas. Eso es la... Alberto, ¿quieres cerrar esta primera ronda y abrimos ya un debate abierto? Genial, gracias, Tomás. Bueno, yo antes he hablado mucho, o sea que intentaré hablar menos ahora, pero me quedaría con la reflexión que habéis introducido, María, Pilar, Isabel, sobre la necesidad de que efectivamente haya equilibrio, ¿no? Y sobre la reflexión de que no estamos hablando tanto de los cromosomas o hombres y mujeres, sino de esas competencias de liderazgo más, digamos, como dice Hoste, femenino o masculino, ¿no? Y aquí sí que me gustaría apuntar una anécdota que igual como me la saquen de contexto me acaban con mi reputación, ¿no? Pero cuando hicimos esa investigación sobre la relación de la presencia de las mujeres en gobiernos, órganos de gobierno de compañías, etcétera, y el PIB per cápita, nos encontramos con una pequeña limitación, y es que idealmente, y esto es lo que espero que no secáis de contexto, a mí lo que me hubiera gustado encontrar es un país en el que hubiera habido un 80% de mujeres, ¿no? Para evidenciar que a esos países tampoco les va bien y que lo bueno es el equilibrio, ¿no? Que haya pues en torno a un 40-60, 50-50, este tipo de cosas, ¿no? Pero por desgracia no hay ningún país en el mundo en el que haya un 80% de mujeres ni en gobiernos, ni en órganos de gobierno de compañías, ni en medios de comunicación, etc. Por lo tanto, los datos en estos momentos nos limitan o nos impiden hacer ese análisis de si efectivamente lo que estamos buscando es una mayor presencia de mujeres indefinidamente o lo que estamos buscando es un equilibrio entre géneros, ¿no? La lógica nos invita a pensar en que efectivamente, como decíais, pues ese equilibrio de géneros que debe llevar aparejado inevitablemente un equilibrio de competencias de liderazgo, pues efectivamente nos ayude a compatibilizar, a ser más empáticos, con priorizar los resultados de negocio, ¿no? Pero por desgracia, en estos momentos la balanza está tan descompensada, ¿no? Que ni siquiera podemos hacer un análisis al respecto, ¿no? No podemos hacer un análisis de qué pasa cuando hay más mujeres, porque no se da esa situación, ¿no? Lo que tenemos en situaciones en las que hay predominantemente hombres y lo único que podemos valorar es qué pasa cuando hay más mujeres hasta acercarnos a un punto de casi equilibrio, ¿no? Es todo lo que podemos analizar, por desgracia, en este momento. Y es lo que yo creo que nos tiene que invitar a efectivamente a romper o a trabajar para conseguir un mayor equilibrio al menos, ¿no? Y trabajar en los ámbitos que yo creo que habéis descrito muy bien María, Pilar y Isabel, pues desde educación, modelos de organizaciones, etcétera, ¿no? Y simplemente apuntar eso, Tomás. Muy bien. A mí me gustaría introducir una nueva cuestión en este debate a los cuatro. Y ya de alguna manera Pilar Trucios lo ha apuntado. Está claro que la verdad es que si se ha trabajado de esta manera durante esta pandemia es porque se impulsa, porque la tecnología nos ha permitido ya dar un salto 6 o 7 años de lo que teníamos previsto que iba a pasar. Y ha sido básicamente el trabajo en remoto y trabajar como, bueno, pues de manera deslocalizada. Claramente esa tendencia va a continuar, mucho más, igual de acelerada, y vamos a entrar todavía más en ese mundo que Pilar comentaba de cierto caos. Parece que las tendencias apuntan a que cada vez va a haber menos empleo y más trabajo. Es decir, el paradigma del empleo tal como lo hemos conocido en el último siglo pues va saltando por los aires. De hecho, la propia semántica, el empleo es que alguien grande ofrecía un empleo a alguien pequeño, como bien comentaba, que el mayor sabía más y que el menor que estaba más abajo que aprendía. Y en este momento se está de alguna manera fragmentando el mercado de trabajo, están apareciendo otras maneras muy diferentes, muchas de las que conocemos y muchas de las que aún quedan por conocer, porque esto va muy rápido.
Y posiblemente en ese mundo en donde haya cada vez más trabajo de una manera diferente a como lo hemos concebido en el último siglo, en que eran grandes organizaciones que acumulaban millones de personas en fábricas u oficinas, va a aparecer nuevas reglas de juego en donde surge más el profesional independiente, el profesional que de alguna manera participa en proyectos, en proyectos a largo, a corto, a medio, bueno, pues habrá todas las modalidades. Y aunque trabajes solo, se trabajará en red, se trabajará de alguna manera en grandes equipos conectados, gente que se conoce, que no se conoce, pero que las redes, la jerarquía va a funcionar mucho más que la jerarquía. ¿Creéis que de la misma manera que la mujer en el momento que empezó a competir, no a competir, de alguna manera a apostar en determinados ámbitos donde solamente funcionaba los méritos, la meritocracia, como era la administración está llena de mujeres, desde el Poder Judicial, desde todos los cuerpos, porque ahí, de alguna manera, los sesgos, hay sesgos, pero de alguna manera es un terreno mucho más abierto. En este nuevo mundo más abierto, en donde surjan otras maneras de trabajar, hay este estilo que estábamos comentando, estas competencias que estábamos comentando, puede ser una gran oportunidad para estrechar estas brechas de desigualdad de género. No sé, yo, Tomás, Pilar, bueno, porque es algo que me toca bastante de cerca con lo que estamos haciendo en Experience Angel, que al final es ayudar a profesionales a dar ese cambio hacia el mundo digital. Yo te diría que realmente va a cambiar muchas cosas, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que ahí se van a dar muchísimas cosas distintas de lo que hemos vivido. Obviamente, muchísimos profesionales van a acabar trabajando por proyectos, no solamente gente senior, sino gente también más joven. Antes hablaba Alberto de que me parece que era, igual nos jubilamos a los 70, ojalá lo veamos, porque yo no sé si vamos a seguir adelante, como vivamos 92 o 100 años, aquí vamos a tener que trabajar hasta los 80 por lo menos. Pero sí que es cierto, que aunque trabajemos por proyectos, porque las organizaciones, yo estoy convencida de que serán muchísimo más estrechas, sí que es cierto que tendremos que seguir trabajando en redes. Y ahí las mujeres tenemos mucho que hacer, pero vuelvo a lo mismo. Tenemos mucho que hacer, pero también tenemos que pegarnos a los hombres. Yo ahora que estoy metida también en temas de inversión, de startups tecnológicas, etcétera, lo que ves es que las mujeres se conforman, o sea, no todas, ¿vale? Pero muchas veces se conforman con cosas, gente que tiene muchísima valía y que tú dices, ¿por qué las mujeres a veces no son más ambiciosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final, aunque trabajemos individualmente y por proyectos, será muy bueno que trabajemos hombres y mujeres juntos, por lo que decía antes, porque creo que hay cosas más concretas de las mujeres. Cuando ves a cualquier emprendedor que se pone a explicarte un proyecto, hay muchísimos emprendedores hombres que están pensando ya, que luego ni se da, pero están pensando ya en no sé cuántos países van a ir, en no sé cuánto no me voy a forrar, o sea, ya están pensando. Entonces, normalmente los hombres piensan súper en grande, aunque luego no sea cierto, ¿vale? Y las mujeres somos como más comedidas en cosas, ¿no? Entonces, al final yo creo que aunque trabajemos individualmente, las mujeres y los hombres tenemos que cada uno aportar las capacidades y las competencias que somos capaces de aportar, que a veces son diferentes. Sí es cierto que a veces son diferentes por los sesgos que hemos vivido. Yo creo que esto en las generaciones más jóvenes no será igual que nosotros las hemos vivido. En las generaciones más jóvenes habrá mucha gente que, y digo, o sea, nos va a costar también, no digo que no, porque todavía nos cuesta que haya más mujeres ingenieras, o sea, que las mujeres cojan otros papeles, pero yo creo que mientras no tengamos una sociedad donde realmente no haya sesgos de ningún tipo, yo creo que tanto hombres como mujeres, independientemente, Tomás, de que, o sea, que trabajemos solos, porque vamos a trabajar por proyectos y yo de eso estoy absolutamente convencida, tendremos que trabajar en nodos, ¿vale? Para determinados proyectos con esta persona, para otros determinados proyectos con otra. Pero tendremos que agruparnos con gente que no, o sea, que tenga otras capacidades diferentes a las nuestras, sean hombres o mujeres. Pues yo, Tomás, totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Creo que no se trata, o sea, creo que estamos en un momento en el que, y además a nivel mundial, en el que toda persona tiene que ser responsable del desarrollo de su liderazgo.
Y aquí creo que las mujeres también tenemos que dar un paso adelante, porque esto tiene que ser un cambio sistémico. O sea, desde la administración, por supuesto, se tiene que erradicar la brecha salarial que es objetiva por razón de género. Tenemos que mejorar todo el tema de las condiciones que nos llevan a las mujeres por razón de cuidado familiar a reducirnos la jornada, que eso tiene un impacto directo también en la brecha salarial. Esto, María, acércate un poquito más al micrófono, por favor. ¿Ahora? Mucho mejor. Perfecto. Mejor, perdonad. Bueno, pues que tiene que haber una serie de acciones sistémicas que nos permitan efectivamente esa igualdad de oportunidades, ¿no? Y aquí también está clarísimo que por parte de las mujeres, como muy bien decía Pilar, también tenemos que partir de la base del autoconocimiento de nuestro liderazgo, igual que los hombres. En este momento, claramente se requieren unas competencias de un liderazgo más creativo, que es lo que necesitamos ahora, cuando antes había un modelo más jerárquico, más reactivo. Y entonces las mujeres tenemos que incorporar esa ambición, ese creérnoslo, esa autoconfianza, para de verdad crecer en ese sentido y poder estar perfectamente integrados en un modelo integrador. Y los hombres también tienen que desarrollar, porque esto no quiere decir que las mujeres seamos las únicas que podemos ser empáticas y generar relaciones de calidad con los demás. Es que los hombres lo pueden hacer perfectamente, y nosotros en el IDI, que precisamente en nuestros programas de desarrollo del liderazgo tenemos generalmente la misma participación de hombres y mujeres, es maravilloso lo que se crea de cara a lo que tú muy bien decías, Pilar, ¿no? De repente dices, oye, es que algo que llega a un directivo y lo ve evidente y además ha tomado la decisión, y de repente las mujeres, por querer hacer muchas veces más consenso, de repente dices, oye, vamos a poner el foco. Y entonces lo que creo es que es muy rico el momento en el que estamos, porque precisamente nos necesitamos ambos, hombres y mujeres, para poder conseguir superar con éxito la situación que tenemos. Y además aprovechar para aprender. O sea, y en esto no solamente tenemos que tener cambios dentro de las organizaciones, es importantísimo que las organizaciones identifiquen qué sesgos, qué formas de hacer, qué cultura tienen que está impidiendo que de verdad las mujeres estén presentes y puedan dar un paso adelante. Ahora, las que tienen que dar el paso adelante también somos las mujeres. Con lo cual, yo sí que creo que hay una percepción también por parte de los hombres, de los directivos dentro de las organizaciones, de que quieren un modelo más integrado. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, y lo que tenemos es que precisamente tener una corresponsabilizarnos en el desarrollo de nuestro liderazgo, porque como tú muy bien dices, Pilar, aquí nos buscamos la forma de crecer, o pensar que vamos a vivir de la administración como funcionarios o de las empresas que nos van a dar empleo para siempre, ha cambiado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, lo que tenemos es que tener muy claro qué tenemos que mejorar para hacer mejor nuestro liderazgo y además ayudar a las empresas a lograr sus objetivos. Yo, si me permitís... yo deciros que la verdad es que soy optimista, porque un poco como decía Tomás en la introducción, pues tenemos un elemento distorsionador de la evolución en la que estábamos, que es la pandemia, ¿no? Y sí que intuitivamente nosotras en EGECON pues pensamos que la pandemia pues puede suponer un parón, ¿no? Como puede suponer un parón a avances en muchas otras cosas, ¿no? Pues simplemente por una concentración de esfuerzos en otros temas. Pero sin embargo creo que veníamos con mucha inercia. Entonces sí creo que soy optimista de cara a que esto no se para y que seguiremos mejorando en igualdad retributiva, en más mujeres en alta dirección y en lo demás. Y lo creo firmemente porque haciendo un poco referencia a nuestro código de buenas prácticas EGECON, nosotros tenemos 4 principios y yo creo que en los 4 principios venimos de unos avances importantes. El primer principio es agenda de igualdad, que es, digamos, un nivel un poco más allá de lo que son los planes de igualdad, que es un nivel de compromiso fuerte de la empresa, de creer en la diversidad
y de impulsarla de la mano de las prioridades del consejero delegado. Y en esto pues hemos visto muchos avances en estos años. Nuestro segundo principio es transparencia, porque si no hay medición, si no sabemos cuáles son los datos, difícilmente vamos a mejorar. Siempre para mejorar tengo que tener cuál es la referencia. Y en esto pues también tenemos un contexto que da una enorme mejora, porque tenemos cambio de contexto desde varios aspectos. Uno, el propio aspecto legislativo, que desde la Ley de Igualdad y sus desarrollos pues, tiende a exigir a las empresas mayor transparencia, especialmente pues, la reciente aprobación del Reglamento de Igualdad Retributiva, pues sigue incidiendo, ¿no?, en el desarrollo de la Ley de Igualdad en este sentido, pero más allá de esto, en contexto internacional, la existencia de unos estándares de reporting de información no financiera que precisamente me recordaba este punto cuando hablaba antes Alberto de la dificultad de medir las brechas. El establecer unos estándares permitirá comparar de forma homogénea, algo que hasta ahora no hemos tenido. Entonces, esta convergencia que en gran empresa ya se da a la utilización de los GRIs, que son los estándares globales de reporting, pues nos va a dar no solo más información, sino además la capacidad de comparar en los mismos términos. Entonces, en transparencia creo que venimos de un avance enorme. Y luego, pues nuestro tercer principio es el talento sin género, es decir, que todas las medidas internas de las empresas de promoción de talento se hagan en razón de las capacidades y de las habilidades y que se potencie más diversidad en los puestos, ¿no? Pues ahí también creo que las empresas tienen más concienciación. Nosotros lo hemos visto ya en el 2019 en un estudio que hicimos con IESE, que aquí vemos que venimos de ir avanzando. Y el último, que son los temas de corresponsabilidad, pues también clarísimamente, o sea, cuando habláis de la gente joven y tal, o sea, yo creo que yo también soy, en realidad me dedico a la inversión privada, soy socia en muchas empresas con gente joven y realmente los avances, que era una cosa que, por ejemplo, cuando hicimos el Código GECON no teníamos, y nosotros pedíamos desde el Código GECON, las bajas de paternidad para los hombres son un avance importantísimo. Entonces, a pesar de que la pandemia precisamente no va a ser un impulsor, pero sí creo que todo lo demás venimos de una inercia muy positiva y yo creo que hay que ser positivos y seguiremos consiguiendo mejoras. Muchas gracias, Isabel. Alberto, ¿quieres cerrar este punto? Sí, gracias, Tomás. Bueno, un poco hilado a tu pregunta inicial, bueno, con todos estos cambios que se avecinan en la sociedad y en el mercado laboral, yo te diría que independientemente de eso, parece que hay una mayor presencia de las mujeres, o que al menos una mayor presencia de ese tipo de competencias de liderazgo será positivo, ¿no? Yo creo que, Tomás, tú me lo has escuchado alguna vez. Últimamente soy muy fan de una metodología de estrategia que se llama toma de decisiones en situaciones de elevada incertidumbre, ¿no?, que se aplica en escenarios de cambio climático, y es: no sabemos cómo va a derivar esto del cambio climático, si nos encontraremos en un escenario de calentamiento global del 1,5 grados o de 4, pero independientemente de eso, como no sabemos los escenarios a los que podemos aspirar, no podemos definir qué estrategias queremos desarrollar o implantar para encontrarnos con ese escenario. En ese tipo de situaciones de elevada incertidumbre, parece que lo mejor es no pensar en los escenarios que quieres llegar, sino pensar en cuáles son las estrategias mejores, independientemente de a qué escenario te va a llevar, ¿no? Y igual que en cambio climático parece que la mejor alternativa es apostar por electrificación del sistema energético, integración de renovables, etcétera, parece que en el ámbito del mercado laboral y de la sociedad en general, independientemente de cuál es el futuro
al que nos vayamos a encontrar, de si las organizaciones serán más o menos planas, más o menos ágiles. Yo creo que la mejor estrategia posible que en estos momentos podemos hacer es apostar por un modelo de liderazgo, digamos, con un componente femenino en el sentido de Hofstede mucho mayor, ¿no? Y que por una mayor presencia de mujeres, porque independientemente del escenario al que lleguemos, estoy convencido de que la opción de integrar a la mujer nos llevará a una situación mejor que si no lo hacemos, ¿no? Entonces, como esa alternativa es mejor, pues yo creo que independientemente de cómo vaya a ser la sociedad y el mercado laboral en el futuro, la apuesta por una mayor integración de la mujer y por nuevos competencias de liderazgo debería ser inevitable, ¿no? Y he escuchado tanto a María como Pilar como a Isabel hablar mucho de los sesgos y estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los principales problemas que nos encontramos a la hora de romper esos techos de cristal, esos paredes de cristales, fundamentalmente los sesgos. Y también creo que hay una forma de combatir los sesgos que es a través de los sistemas. Es decir, que también apelando a un ejemplo del mundo del cambio climático o la energía, ¿no? Si quisiéramos hacer que en otoño todo el mundo cambiara sus hábitos o patrones de consumo energético para que fueran más eficientes, ¿no? Tendríamos dos alternativas de intentar convencer a los 7.000 millones de habitantes del planeta que se levantaran una hora antes o una hora después, o cambiar la hora, ¿no? Obviamente lo que se hace es cambiar la hora, porque eso, cambio en el sistema, te ayuda a generar un cambio de comportamiento a nivel global, ¿no? Yo creo que los sesgos se deben combatir con cambios en el sistema, es decir, que impidan que esos sesgos efectivamente se manifiesten o se ejecuten, ¿no? Y por desgracia, el sistema que nos encontramos en estos momentos en nuestra sociedad, y yo creo que en muchas organizaciones son sistemas que recurrentemente premian a un perfil o a unas competencias de liderazgo que son muy monótonas, ¿no? Premiamos la ambición de forma recurrente frente a una mejor gestión de riesgos. Y que, por lo tanto, más allá de si las mujeres efectivamente son mejores gestionando el riesgo o no, por genética o por educación, que ahí no voy a entrar a debatirlo, ¿no? Pero el hecho de que de forma recurrente estemos premiando la ambición frente a la gestión de riesgos es lo que introduce sesgos y lo que hace, yo creo que en última instancia, pues los modelos de liderazgo en estos momentos estén muy sesgados. Por lo tanto, yo creo que por lo que deberíamos apostar es por cambios sistémicos en el modelo, en el que no solo premiemos la ambición, que la tenemos que premiar y es positivo, sino que busquemos otro tipo de cosas, busquemos modelos de evaluación y modelos de recompensas e incentivos que evalúen otra serie de capacidades y competencias más inclusivas, ¿no? Que evaluemos tanto la ambición como la gestión de riesgos, la innovación, la empatía, ¿no? Yo creo que es justo lo que tenemos que buscar, estos cambios sistémicos que nos ayuden a evaluar a las personas por un conjunto de competencias mucho más amplias que la ambición, que me da la sensación de que es lo que en estos momentos estamos premiando en la sociedad y en las organizaciones. Tomás, si me permites hacer un comentario a lo que estabas diciendo, Alberto. Yo creo que yo viví cuando yo estaba en Expansión Empleo, viví una época donde fue un problema las carreras profesionales que seguía la gente. ¿Por qué? Porque había gente que si se iba al ámbito de la gestión, la carrera estaba muy clara, pero había gente más técnica que los sueldos no estaban equiparados con esa gente que se dedicaba a la gestión, ¿no? Yo creo que ahora va a pasar un poco lo mismo. Yo creo que ahora mismo estamos en una sociedad completamente del cuidado, es decir, en donde el cuidado de las personas tiene un papel súper relevante y lo hemos visto también con la pandemia, ¿no? Yo creo que dentro de la empresa, fuera de la empresa, antes no teníamos padres, ahora tenemos hijos, padres, ¿no? O sea, ya vamos a una sociedad del cuidado. Entonces, yo creo que justo la mujer en la empresa puede aportar esa parte, ¿vale? De cuidado, el enseñar a cuidar a otros, ¿no? Entonces, yo creo, Alberto, que has tocado un tema muy relevante porque quizá, has pagado habitualmente más toda la parte de obtener, de alguna manera, ingresos en la compañía y ahí, en la parte comercial claramente tienes qué retribución vas a tener, qué objetivos vas a tener y, sin embargo, no has retribuido otras partes de la empresa que son muy relevantes y que a partir de ahora lo van a ser.
Entonces, yo creo que hay que encontrar, igual que se encontró en ese momento, cuáles son las carreras profesionales de un técnico o cuál es la carrera profesional de una persona de gestión, lo que hay que entender hoy es cómo vamos a apostar por esa gente que hoy está aportando algo que no son resultados tangibles de ingresos en la propia compañía, pero que a la larga es mucho más sostenible. Entonces, tenemos que encontrar esa manera de retribuir a esa gente que está de alguna manera contribuyendo a esto mucho más quizá que el de la cuenta de resultados, pero que no es tan obvio, ¿no? Entonces yo creo que esto es uno de los temas que tenemos que plantearnos dentro de la organización. Sí, yo creo que aquí, perdona Isabel, que sé que quieres intervenir, pero puedo contestar a Pilar. Efectivamente, yo creo que lo que tenemos que cambiar es la concepción de que hay un único modelo de liderazgo, ¿no? De que el único modelo de liderazgo bueno es el que vende, o el comercial, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un modelo de liderazgo que es aquel que fomenta la productividad o el buen clima o la retención de profesionales, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente coincido totalmente. Que detrás tiene que haber una buena cuenta de resultados, ¿eh? Pero que Eso digo es. que se puede obtener de diferentes maneras. Pero te entra más por el coste que por el ingreso, ¿no? Isabel, querías No, apuntar algo. iba a comentar que sí, vamos, estoy de acuerdo con Pilar, ¿no? Que hay cosas que no solo creo que debemos, sino creo que vamos a valorar más. O sea, yo creo que vamos a valorar más, por ejemplo, la capacidad de cooperar, los liderazgos completos, que son los que no necesariamente la misma persona es siempre líder, sino a veces le toca ser líder y a veces le toca ser follower, ¿no? Y esto pasa mucho cuando las organizaciones van a organizarse por proyectos, como decías tú. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo no solo creo que debemos, sino que creo que va a ocurrir. Pero también creo que debemos animar mucho a las mujeres a la ambición. Es lo que decía María antes, de las mujeres tenemos que dar el paso. Entonces, yo, por ejemplo, particularmente, pues bueno, yo tengo una trayectoria que cuando he trabajado en banca era directora de mercados, que es un puesto de gestión de riesgos, entendiendo la gestión de riesgos como asunción de riesgos. Es decir, porque es que si no asumes riesgos, no gestionas riesgos, ¿vale? Entonces, esto tenemos que animar a las mujeres en estos ámbitos. Son ámbitos muy masculinos y hay que darles referentes, ¿no? Que eso, pues otra cosa que también desde GECON hacemos mucho esfuerzo, ¿no? en dar referentes. Y particularmente creo que necesitamos muchos referentes en el emprendimiento. En el emprendimiento, tanto desde el lado de... porque, bueno, también dicen, ¿y por qué faltan mujeres emprendedoras? Porque faltan inversoras. Entonces, tanto desde el lado de las inversoras como desde el lado de impulso a las emprendedoras. Y esto pues se hace, es como todo, ¿no? También hemos comentado pues la importancia de la educación, pues quizá desde niñas también contribuye el que estemos con las niñas pues motivándoles en estos caminos, ¿no? O sea que creo que hay que hacer un poco las dos cosas. Valorar, no solo valorar la ambición, pero también ayudar a las mujeres a que den ese paso. Perdón, Tomás, si me permites un minuto, yo creo que también, continuando con lo que apuntas, Isabel, y en relación a lo que también has dicho Pilar y Alberto, creo que al final el liderazgo, insisto, es un camino que tenemos que recorrer todos, porque todos tenemos unos rasgos de un liderazgo que nos hacen diferentes. Es que eso es lo bonito, ¿no? Y lo diferencial. Y los equipos ahora en las organizaciones van a ser multiculturales en multientornos, con lo cual cuanto mejor nos conozcamos y mejor conozcamos el impacto que tenemos de nuestro liderazgo, mejor despliegue y crecimiento y desarrollo vamos a poder tener para que ese liderazgo sea efectivo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, y nosotros es lo que trabajamos, ¿no? Generar un liderazgo consciente. O sea, a mí me sorprende mucho cuando entregamos el informe de este Evaluación 360, que es de Leadership Circle, la caída que tienen muchos de los directivos y directivas que tenemos en los programas, de decir, bueno, es que yo pensaba que era una máquina marcando objetivos y de repente mi equipo me evalúa como que soy dispersa. O al contrario, directivos que creen que tienen una comunicación empática
y de repente tienen un patrón reactivo que hace que sus equipos no se sientan tenidos en cuenta. Entonces, es decir, como todo en la vida, hay que preguntar para saber si de verdad soy el profesional que creo ser y luego qué profesional necesita mi empresa en ese momento, porque el liderazgo, la realidad es que cada empresa, hay organizaciones que tienen un liderazgo muy complaciente porque todo es buenísimo y de repente dicen, oye chicos, que hay que poner foco, que es que tenemos que cumplir resultados y tendremos que evolucionar el liderazgo de los directivos que tenemos para conseguir esto que necesita la organización en cada momento, ¿no? Con lo cual, respaldo la necesidad de que las organizaciones identifiquen sus sesgos, identifiquen lo que necesiten y ayuden a sus directivos, a sus profesionales a alcanzar ese estilo de liderazgo que la organización necesita en ese momento. Oye, nos quedan 2 minutos. Os pediría un titular rápido ya. Además hay Pilar Trucios de su época de expansión de empleo. Seguro me costaba mucho hacer los titulares, Tomás. No se hacen 2 minutitos. Pero quería sobre todo un titular en donde relacionéis. Está claro que en este momento, esta época, está generando una obsolescencia de gran parte del conocimiento. El famoso necesita un reaprendizaje, el famoso reskilling, upskilling, el reciclaje, aprender. ¿Creéis que esto es una oportunidad o es una amenaza para la diversidad de género? Pero ya como titular, y paso una pregunta que tenemos, me parece, esperando y cerramos el debate. Pues si queréis por el orden, empezamos por Pilar. A ver, yo lo único que diría es que la oportunidad siempre está y siempre ha estado, ¿vale? Pero hay que cogerla. Entonces, yo lo que abogaría es, 1, mirar a la gente más joven. O sea, yo abogo por esto, porque yo creo que ahora la gente de nuestra generación no es una generación que tenga que mirar hacia arriba, sino hay que mirar hacia abajo. Y obviamente hay muchísimas oportunidades también para las mujeres, pero creo que hay que conocer, ¿vale?, lo que tenemos para poder ver dónde están esas oportunidades. Si nosotros, o sea, no miramos y los líderes que hay hoy en las organizaciones no miran hacia abajo y ven todo lo nuevo que hay y que esa gente joven tiene entre manos, es muy difícil que veamos esas oportunidades. Entonces, oportunidades las hay, muchísimas para el talento femenino, pero hay que verlas. Y como estamos diciendo aquí todo el rato, hay que ser más ambiciosos. O sea, las mujeres no podemos conformarnos con yo quiero tener una vida más tranquila y que todo, o sea, y no ver, o sea, cosas grandes donde muchos quepan, ¿no? Entonces, bueno, pues tener esa ambición de que a veces tenéis los hombres y que es una suerte, decir, tengo mucha más ambición para que quepan más en eso que llevo hacia adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar. Isabel o María. Adelante. María. Isabel. Bueno, yo creo que en relación a lo que dice Pilar, creo que todos somos corresponsables, ¿no?, en construir esta sociedad y unas organizaciones mucho más sostenibles desde la riqueza de la diversidad que todos aportamos y desde la oportunidad de un liderazgo humanista transformador que nos llama a que todos estemos apostando por este cambio, ¿no? Y creo que claramente necesitamos contemplar y seguir reforzando esa toma de conciencia desde las organizaciones y desde las propias personas, ¿no? Porque sí que es un momento de oportunidad en el que, o sea, todos nos hemos puesto en juego y nos vamos a seguir poniendo en juego. Y lo que hoy sirve, mañana no nos sirve. Con lo cual, no podemos mirar al lado pensando que tiene la culpa, ¿eh? Es que tenemos todos ahora que trazar un nuevo recorrido y de verdad impulsar el liderazgo que cada uno necesitamos y queremos. Muchísimas gracias, María. Isabel. Sí, pues bueno, yo por concluir, o sea, insistir un poco en el primer titular mío, ¿no?, que era que la ventaja es tener líderes diversos y huir un poco de liderazgo femenino masculino, porque creo que las mujeres también lo pueden hacer muy bien cuando se requieren otros tipos de liderazgo, ¿no? Y también pues sería muy defensora de las mujeres en entornos de otro tipo que los organizacionales, como el militar o etcétera. Sería igualmente defensora de que tenemos las mismas habilidades en casi todo y que lo que tenemos es pues una evolución histórica y contextual muy diferente de la que poco a poco
pues vamos saliendo. Y yo creo que respecto al liderazgo, idealmente lo que debemos es que las organizaciones ofrezcan cada vez más propósito y que permitan que las personas se integren en el propósito. Esto a mí me parece un reto inalcanzable a día de hoy, porque me parece que para esto requiere eliminar los trabajos rutinarios, o sea, porque qué difícil es encontrarlo, ¿no? Pero sí me parece que tiene que ser lo que ambicionemos, y como hay que ser ambiciosos. Genial. Muchísimas gracias, Isabel y Alberto, tu titular, breve, por favor. Me da la sensación de que esto de oportunidades y amenazas, y perdona que no lo resuma en una frase, tiene un poco que ver con profecías autocumplidas o el efecto Pigmalión, ¿no? Que sea una oportunidad si creemos que es una oportunidad, o una amenaza si creemos que es una amenaza, ¿no? Entonces, quizá mi titular para cerrar es que yo le diré a mi hija de 6 años que esto es una oportunidad y que espero que lo sea. Muy bonito. Bueno, yo creo que habéis puesto 4 titulares fantásticos. Hemos pasado del liderazgo femenino a la diversidad. Yo creo que la conclusión sería la diversidad de género es donde está la clave y no hablemos tanto de liderazgo femenino. Bueno, pues Beatriz Sánchez-Guitián, si te parece cerramos. Te cedo la palabra para cerrar este. No sé si habría alguna pregunta, pero la podemos, si quieres. Nos han preguntado aquí, pero yo creo que va a ser ya complicado y además hay que ser respetuoso con el tiempo de todos. ¿De qué se puede hacer para avanzar y ponernos manos a la obra desde las empresas? Yo creo que aquí Pilar, María, Isabel han dado muchas claves, desde todo lo que es la formación para el desarrollo directivo integral, de Pilar también todo lo que es coaching, formación hacia los nuevos entornos digitales y las estrategias digitales, Isabel desde el código de buen gobierno de GECON, que son yo creo que 3 buenos pasos que se pueden dar para avanzar hacia este liderazgo de futuro. Me ha encantado, de la sociedad del cuidado, de todo lo que necesitamos, ese liderazgo consciente para impulsar la diversidad en las organizaciones y tener mejores organizaciones, mejores empresas y un mejor país más desarrollado, más digital, más estratégico y más tecnológico y más humano, por supuesto. Muchísimas gracias a todos y os queremos desear una feliz Navidad y un estupendo año 2021 que seguro que será mucho mejor que el 2020. Felicidades, feliz año. Feliz Navidad. Muchas gracias, sobre todo a las Gracias. Muchas gracias. Un placer. Navidad. Adiós. Adiós. Adiós.